usted que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar, eso según cifras de la OCDE? Y justamente para hablarnos sobre este importante tema se encuentra con nosotros el licenciado Iván Pérez Vitela, quien es director de la Cultura por la No Violencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, licenciado. Paulina, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, ante un grave problema, como lo acabas de mencionar, a nivel nacional, México el primer lugar sobre el problema de violencia escolares en la infancia. Entonces son acciones que requiere una participación ciudadana, una participación del gobierno en la Ciudad de México también. ¿Qué da origen a esta descomposición social que estamos viviendo, licenciado, en nuestro país? Pues mira, el problema de la violencia es generalizado. En los últimos años todo mundo sabemos este problema, este impacto que ha tenido la violencia en el país, y ante ello el Estado mexicano, el gobierno en la Ciudad de México tiene que implementar acciones, pero no solamente corresponde al gobierno la solución, es un problema social. Es un problema de cómo en las familias el impacto, la violencia se refleja también en los niños y niñas al momento de convivir en el entorno escolar. Los niños y las niñas reflejan esta violencia, esta cultura discriminadora también en las escuelas. Usted menciona que en los últimos años, ¿cuánto es en los últimos años? Es decir, ¿qué ha cambiado en comparación de una década, 2 décadas? Que ha aumentado esta cosa. Así es, pues mira, lamentablemente lo que todo el mundo sabemos, el problema del narcotráfico, el problema de la guerra contra el tráfico, las televisiones, las caricaturas que ven ahora, los medios, las redes sociales han causado también este impacto en la violencia. Nosotros como consejo hemos documentado casos en los cuales a través de las redes sociales los niños y las niñas empiezan a transmitir estos mensajes de violencia, selectivamente escogen alguna niña, algún compañerito o compañerita para empezar actos discriminatorios y entonces empezar colectivamente a menoscabar sus derechos y llegando inclusive a actos de violencia y poniendo en riesgo la vida de niñas y niños. Licenciado, escuchaba que existen 3 personas o 3 figuras para que se dé el bullying: el acosador, la víctima y también el espectador. Así es. Sí, sin duda, el espectador es quien tiene la posibilidad de frenar el acto de violencia. Quienes son testigos, los compañeros, las compañeras, pero sobre todo los adultos, quienes somos adultos, maestros, maestras, compañeros administrativos, directivos en las escuelas, los padres, madres de familia, somos los responsables en cuanto observamos alguna conducta de este tipo de intervenir y fomentar en las niñas y niños la cultura de denuncia. Quien es víctima debe de denunciar esta situación. ¿Cuáles son estos factores? ¿Cómo podemos ver y analizar el comportamiento de un pequeño para saber que está siendo víctima o que también es un agresor? Pues mira, la cultura, tenemos que ser muy observadores con las niñas y con los niños, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Tenemos que observarlos cuando veamos algún patrón distinto en el cual su personalidad empieza a modificarse. Tenemos que atender y hacerle caso. Es muy común no hacerle caso a los niños, no hacerle caso a las niñas, y entonces como padres, madres, maestros, tenemos que atender esta situación e intervenir de manera directa. ¿Qué se hace posteriormente que ya detectamos que un pequeño está siendo agredido, que está siendo el agresor? ¿A qué instancias nos podemos acercar, licenciado? Pues mira, hace un par de años el jefe de gobierno emitió un acuerdo en el cual mandata al grueso de las instancias del gobierno de la ciudad para desarrollar acciones específicas. Está el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, donde pueden llamar, por favor, al 53 41 30 10 para denunciar este tipo de situaciones. Está el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México al 55 33 55 33, donde tienen personal especializado, psicólogos, psicólogas especializadas para atender y empezar a extender la gama de acciones del gobierno de la ciudad. El DIF también, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, también es un ente a través de las 57 escuelas que están en el programa Saludarte. En fin, hay varias instancias. Procuraduría General de Justicia del Distrito de la Ciudad de México también ha implementado protocolos específicos para atención a violencia escolar. ¿Y qué tanto han ayudado estos programas a reducir los índices de violencia, de agresiones que hace un momento estábamos comentando, licenciado? Pues no tenemos los datos todavía fuertes, pero esperamos que en el cierre de esta administración 2018 nosotros podamos tener la disminución
este fenómeno discriminatorio en las escuelas de la Ciudad de México. Tenemos que bajar ese número 1, es lamentable que tengamos ese número a nivel mundial, y entonces nosotros desde el gobierno de la ciudad esperamos que con estas acciones poder entregar un saldo menos comprometedor respecto a cómo se llevan, cómo conviven niños y niñas en la Ciudad de México. ¿Son reversibles los daños? Sin duda, el acompañamiento, sin duda, la atención que se le ponga a un niño o una niña. Hemos atendido casos nosotros en el Consejo en el cual después de un grave episodio de discriminación, las niñas, los niños pueden regresar a una convivencia, a un sano esparcimiento, a una seguridad en el entorno escolar y desarrollar sus actividades de manera cotidiana. ¿Cuáles son las principales causas, licenciado, por las que un niño sufre acoso escolar? Pues mira, es por las mismas que discriminamos adultos y adultos, niñas y niñas es igual. El color de piel, el ser obeso, el ser de origen indígena, cualquier característica, inclusive hasta ser demasiado blanco en un niño puede ser objeto de discriminación en la escuela y ser objeto de mofa de todo el grupo. Ser demasiado moreno, ser demasiado blanco, ser cualquier característica que el grupo discriminador, que el grupo acosador selecciona, es suficiente como para colocar en riesgo al niño o a la niña. Bueno, pues qué interesante tema. Licenciado, seguiremos pendientes y bueno, mucha comunicación padres e hijos. Así es, una cultura de denuncia, es importante. Muchas gracias, licenciado Iván Pérez Vitela, quien es director de Cultura por la No Discriminación del COPRES. Que tenga excelente día. Gracias, Paulina, un gusto saludar.